Café de Grano. Bienvenidos. Banderazo y damos inicio con el programa de hoy. Sean bienvenidos a su programa Café de Grano, historias migrantes y no migrantes. Me acompañan como siempre Carlos González. Saludos, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Y Alberto Roscas González, hoy en los controles técnicos. Saludos. Me está saludando. El día de hoy tendremos dos invitados. El primero, como ustedes lo están viendo aquí mismo, es Gustavo López Castro, profesor investigador del Colegio de Michoacán y cuyos trabajos de investigación han centrado atención en las variables no económicas de las migraciones. Además, con interés en la migración de menores, el tema de hoy, y cómo las migraciones se muestran, interiorizan y crean significado en los menores. Pero además también ha sido pionero en los trabajos en cuanto a la salud emocional en los contextos migrantes aquí en México. En el segundo bloque nos acompañará la psicóloga Patricia Merlo Barajas. Por lo pronto, Gustavo, bienvenido y gracias por pasar a la oficina a charlar con nuestro público a través de nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Pues con mucho gusto, Ariel. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver qué decimos. Muy bien. Pues bueno, una de las cuestiones era algo, cuando te hicimos la invitación, era justo pensando en lo que está ocurriendo en estos días recientes en la frontera México-Estados Unidos, que aclaramos, no es una situación tampoco nueva. La detención de familias y la separación de menores de sus familias. Pero antes quisiera saber tu opinión sobre el tema. Antes de saber tu opinión sobre el tema, quisiéramos dar inicio aplicando algunos dichos populares que reflejan nuestra postura de siempre o casi siempre, ver lo que ocurre fuera pero no lo que pasa dentro. Algo así como candil de la calle y obscuridad de la casa, o paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. ¿Cómo atiende México a los menores migrantes? ¿Cómo es la atención aquí en el país para las familias migrantes y los menores que van transitando, o los propios menores migrantes mexicanos? Bueno, quieres empezar un poco al revés de como había pensado que podíamos platicar, porque a lo mejor podríamos empezar hablando de esto que dijiste al principio también. Te decías que la detención de menores y la separación de familias no es algo nuevo. Sí y no. Es decir, la detención de familias, la migración de niños no acompañados y de niños en su familia no es efectivamente algo nuevo. Es decir, ha estado la participación de los niños en los flujos de migración, pues ha estado desde hace muchos años, probablemente desde la época que Jorge Durán le llama la época de los indocumentados. Ya en esa época había niños que se movían con su papá, con su mamá, y incluso había, documenté alguna vez un caso de una persona que ya mayor en ese tiempo que me contó su historia, cómo había migrado él solo, siendo un adolescente de 16 años, con otros adolescentes de su pueblo. Iban 4 muchachos alrededor de 16, 17 años, y los acompañaba uno de los hermanos mayores de él, de uno de ellos. Tampoco era era un adulto, pero tenía 19 años, 20 años. En fin, la migración pues de niños, de menores no acompañados, sí ha estado presente en el flujo de migración. Lo que sí es nuevo, Ariel, amigos que están escuchando, es la separación de las familias. Es decir, si una familia era atrapada, digamos, en El Paso, en la frontera, normalmente permanecían juntos. Sí había casos, también he documentado casos de familias que fueron separadas, sobre todo cuando los hijos que iban con ellos eran ya muchachos adolescentes, ¿no? 16 o 17 años. Entonces me he encontrado casos en los que sí los separaban, pero generalmente
no era así. Los atrapaban, los procesaban juntos y los deportaban juntos. Entonces, esta separación que estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos meses, en la frontera, sí es algo nuevo. Y sí es una política a la que le podemos adjudicar la mayor cantidad de adjetivos negativos que podamos tener, como se ha hecho en los medios de comunicación, como lo han hecho muchos analistas, como lo han hecho los propios políticos, incluso políticos republicanos en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque sí, efectivamente, eso sí es novedoso. Y es justo parte de esta política de cero tolerancia. Es la consecuencia de la política de cero tolerancia. Que también una de las cuestiones que llamó la atención cuando inició cuando empezaron a hacer pública esta cuestión de cero tolerancia, hubo señalamientos que hablaban incluso por parte de las autoridades norteamericanas, que hablaban de la separación de familias que se iban a llevar a cabo, y hablaban de alguna forma, pareciera como que era una política de miedo, asustar al que viene, anunciando que se van a separar familias para evitar que los que vienen detrás, pues bueno, se animen, retengan un poco a través del miedo, ¿no? Pareciera que era como esa la consigna inicial cuando empezaron a hablar de las separaciones de familias antes de que las empezaran realmente a llevar a cabo, ¿no? Sí, a mí me parece que parte de la política, ¿no?, en los Estados Unidos que se refiere a las migraciones han tenido en diferentes etapas estos elementos disuasorios en la gente que todavía no migra. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, alguna vez entrevisté yo a un agente que trabajaba en el INS, en la migra, como le decimos, que estaba en la parte de inteligencia del departamento. Eso fue hace muchos años, estoy hablando de 1998, creo. Y cuando platicábamos de las muertes en las fronteras y de que la operación Gatekeeper iba a incrementar el número de la operación Guardián, que iba a incrementar el número de muertos porque la gente de tomos iba a pasar, pero ahora lo iba a hacer por las zonas más peligrosas que antes evitaban, me decía que pues efectivamente eso iba a pasar, pero la parte buena es que la gente ya no, en sus pueblos se iba a correr la voz, y entonces iban a pensarlo dos veces, porque él decía, llegando a la frontera ya no podemos evitar que pasen, lo que tenemos que hacer es evitar que lleguen a la frontera. Entonces estas noticias acerca de la separación de las familias, que efectivamente la dijeron con anterioridad y la habían dicho también durante la crisis de los niños migrantes no acompañados en 2014, se habló mucho de eso, era con el fin de disuadir a que las familias migraran completas, ¿no? Sí, y que tiene que ver justo algo que señala, ¿no?, ahorita con esta cuestión de la crisis migrante de los niños. Pasó en 2014, 4 años después estamos viendo, digamos, pues posiblemente no una segunda crisis, sino la continuación de esa primer crisis que no tuvo solución. Pareciera que no tuvo solución, pareciera que el flujo continuó, pero parece... Bueno, la solución, Ariel, no está en la política migratoria fronteriza de los Estados Unidos. La solución está en los lugares donde están saliendo estas personas, que están huyendo desesperadas. Es decir, cuando uno escucha la retórica de algunos analistas, de algunos diarios o fuentes de información de conservadores en los Estados Unidos, que se desgarran las vestiduras porque esos padres inconscientes, malos padres, arriesgan la vida de sus hijos en el proceso de emigrar, uno no puede dejar de pensar cuáles son entonces las condiciones, porque efectivamente los riesgos son muy grandes, y los riesgos son mucho mayores para los niños.
¿cuáles son las condiciones que los hacen que en un acto de desesperación arriesguen la vida de la integridad física de sus niños? Algo de lo cual ellos están conscientes, es decir, no es que no sepan, ¿no? Pero podemos decir que el amor a sus hijos es tan grande que están dispuestos a incluso arriesgar su vida para que tengan un futuro. Arriesgar la vida de ellos, de la familia, de ellos mismos y de sus hijos, claro. Además, lo que dices, ¿no? Una gran parte de esta gente que está saliendo de sus lugares lo está haciendo pues porque las condiciones en sus países, pensamos en Honduras, El Salvador, Guatemala, no hay futuro, ¿no? Entonces, lo que decías es un escape, ¿no? de esas realidades que todavía son cada vez, que son todavía peores. Y esto que estamos discutiendo me hace pensar en algo que también varios analistas han dicho y que tiene que ver con que la política migratoria de Estados Unidos pareciera estar obsoleta, ¿no? Y que tendría que revisarse, pero revisarse desde una perspectiva que incluya al ser humano como el centro de la política y a los derechos humanos también como el centro de atención y de reflexión, pero sobre todo, además, también se tendría que pensar, ¿no? En que no se trata de una cuestión solamente entre México y Estados Unidos por la cuestión de la frontera, sino que además se tiene que incluir a los países de Centroamérica, que es de donde el grueso de la población que hemos visto en las noticias en este día que ha sido detenida y separada de sus hijos, pues proviene de Centroamérica, ¿no? Entonces se tendría que pensar en una política más bien regional que incluya al Triángulo Norte, de Honduras, El Salvador y Guatemala, que incluya también a México y los Estados Unidos, ¿no? Porque lo que está haciendo o lo que se hace acá en México de alguna forma también es contener esos flujos, ¿no? Lo que decías también un poco y comentaba Ariel, ¿no? Se trata de contener desde México para evitar que lleguen, ¿no? Es decir, se van sembrando como este tipo de acciones, ¿no? Desde donde se empieza a retener estos flujos para evitar que lleguen a la frontera, ¿no? Entonces el problema es más complejo, me parece. Claro, es mucho más complejo de lo que las soluciones simplistas, entre comillas, del gobierno de los Estados Unidos están pretendiendo hacer. Los que están siendo detenidos y que están en campos, en cárceles, ahora estarán en algunos cuarteles en Estados Unidos, son ya una selección de los migrantes que salieron. Es decir, hay una cierta selectividad que ha tenido que pasar por el filtro, precisamente, que implica la frontera sur de México, ¿no? Entonces ya son, digamos, los sobrevivientes de ese flujo. Y ahorita una de las cuestiones que señalaban justo con esta cuestión propuesta, o más que propuesta, que se debe de atender esto desde una cuestión multinacional, digamos, no solamente entre México y Estados Unidos, pero también ahorita vemos que justo lo que está ocurriendo aquí, pues bueno, no es solamente particular de aquí de México, Estados Unidos y esta región, lo estamos viendo a nivel mundial, lo que es la movilidad de estas familias completas, donde están poniendo en riesgo, como señalabas, Gustavo, la integridad de todos los miembros de la familia, de niños, esposa, de todos los que están saliendo. Estamos viendo que es a nivel mundial, y a nivel mundial por una cuestión de guerras, por una cuestión de desplazamiento, por distintos tipos de violencia, pero vemos que es una situación mundial, no es solamente una cuestión de aquí de México, Estados Unidos. Y la reacción política es parecida también en muchos países, ¿no? Recordemos simplemente el caso ahorita más presente, que es el de Italia, ¿no? Pero lo mismo está pasando en Alemania, lo mismo está pasando en Francia, en España un poco menos, me parece a mí, pero digamos hay una reacción mundial ante esto, y eso me lleva a pensar también, a reflexionar un poco sobre el papel de las sociedades, no solamente de los gobiernos y de los políticos, ¿no? De las sociedades en todo esto. Estamos, me parece a mí, en la grave tensión entre aceptar y no aceptar a los otros, al otro, ¿no? El Partido Republicano en los Estados Unidos, las alas conservadoras de la sociedad norteamericana, han estado en contra de la integración de los migrantes, no desde que llegó Trump a la presidencia. Trump es como
digamos, el personaje más visible en este momento. Pero recordemos al Tea Party en las elecciones anteriores, recordemos a todo este sentimiento nativista que ha estado presente en la sociedad norteamericana desde que se fundó, ¿no? Escuchaba hace unas semanas a una conferencista que hablaba de cómo Benjamin Franklin escribió, por ejemplo, en contra de los migrantes alemanes en los mismos términos en los que podemos estar escuchando a un republicano, a un conservador en estos momentos, en los mismos términos, absolutamente. Entonces está como metida, digamos, este sentimiento nativista en la sociedad norteamericana. Entonces no es algo de lo cual nos podamos asombrar. Había estado contenida, se contuvo mucho por la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, y eso permaneció durante mucho tiempo en Estados Unidos, y es lo que más o menos conocimos nosotros en mi generación, la generación de ustedes. Pero este ciclo, al parecer, ha terminado o está terminando, y entonces surge nuevamente el poder, el magnetismo incluso que tienen estas ideas nativistas que por definición se oponen al otro, ¿no? Entonces esto que pasa en los Estados Unidos pasa también en Europa, y pasa evidentemente también en México, ¿no? La encuesta nacional sobre discriminación, por ejemplo, puso muy de relieve, digamos, y perdón que lo diga así, el Trump que todos llevamos dentro, ¿no? Hay desde luego en México particularmente casos excepcionales de luchadores de derechos humanos, de gente que hace enormes esfuerzos humanitarios para quitar este estigma a los migrantes que pasan, o a los migrantes que llegan a México, que luchan por sus derechos humanos en muchas partes del país. Pienso nada más como ejemplo más palpable y más conocido de las patronas, ¿no? Pero como las patronas hay muchísimos otros esfuerzos por todo el país que no piensan de esta manera, ¿no? Y parte el empuje de estas organizaciones se ha reflejado en la legislación mexicana, ¿no? Tenemos una ley de migración, tenemos una ley reglamentaria, tenemos un programa especial de migración que en el papel que no termina de cuajar, pero que en el papel, digamos, uno no puede estar en desacuerdo prácticamente con nada de lo que dice, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? En la práctica sucede que los comerciantes le venden más cara una botella de agua a un migrante, ¿no? Que los comerciantes o que la policía los tiene en la mira, que, en fin, ¿no? Y que incluso así a nivel popular, digamos, mucha gente puede estar hablando puede estar en contra, digamos, de la migración, del paso de los migrantes centroamericanos, o de su integración de los migrantes africanos, haitianos, desde luego centroamericanos en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces es algo que y que incluye desde luego a los niños, ¿no? Entonces esto es algo que tendríamos que reflexionar como sociedad, y que también debería verse reflejada en los planes y programas de gobierno, y desde luego en las iniciativas de los, hasta ahorita todavía, candidatos a la presidencia. Claro. Y no aparece por ningún lado. Exacto, y esto que comentas me hace pensar que, bueno, también en Estados Unidos, bueno, se viene un periodo interesante, ¿no? Se va a suplir parte de la Cámara de Representantes, creo que la mitad del Senado también, y otros analistas dicen que, bueno, todo esto que se ha suscitado a través de las imágenes y de los audios, que creo que varios hemos visto y que son dramáticos,
pues también tiene toda esta carga de lo que sucede políticamente en Estados Unidos, ¿no? Están en vísperas estas votaciones son en noviembre, pero se esperaría que hubiera un cambio a partir de todo esto, ¿no? Entonces se juega también con esta parte política más centrada en los Estados Unidos, pero ahora, como dices, también estamos ahora en un periodo de elecciones acá en México y tendría que haber una respuesta más contundente ante esta situación, ¿no? Y de nuevo insistir que no se trata de un problema binacional, sino que viene desde Centroamérica y desde ahí se tendría que empezar a trabajar en algún tipo de programa de política, pero lo que digo es que no olvidemos que también en Estados Unidos hay una cuestión que tiene que ver con cuestiones más políticas y que vienen cambios y que se esperaría que esto pudiera tener una respuesta ante esta situación, ¿no, Gustavo? No sé. Y es una de las situaciones que también hemos manejado cuando de pronto, pues bueno, en parte del trabajo que hemos estado realizando acá, que hemos señalado la importancia de atender y echar a andar los contextos nacionales también. Obviamente entendemos que es una cuestión macro que nos rebasa, pero sí se debe de poner atención en esto, porque muchas de las veces se está haciendo y se está cayendo en el señalamiento hacia Estados Unidos por el trato que se está haciendo. Pero como lo manejabas tú al inicio, Gustavo, esto también corresponde a los, digamos, comunidades, sitios, países expulsores, que es lo que están haciendo también para evitar como esa expulsión. Cuando vino toda esta cuestión de los Dreamers que finalizaban con esta cuestión de DACA, pues salieron a decir, muy como mano en la cintura algunos representantes de gobierno de los distintos niveles, que vengan, aquí tenemos oportunidades para todos. O sea, uno decía, bueno, realmente hay oportunidades para todos cuando estamos viendo que la movilidad que sigue, que hay desplazamientos a causa de la violencia de algunos estados, cuando vemos que programas, y nos ha tocado verlo en campo, Gustavo, cuando vemos que programas de gobierno, programas, digamos, que no están siendo aterrizados como a población migrante. ¿Por qué? Porque fueron migrantes, donde entran otro tipo de elementos a nivel local que no se están trabajando a nivel de las leyes. Está todo, pues digamos, aparentemente aceptable en ciertos términos, pero en la realidad vemos que no está aterrizando. ¿Por qué no se le da un programa social a unos migrantes de retorno deportados porque fueron migrantes? Y como migrantes todavía existe como estos mitos, deben de traer recursos económicos. Pero vamos viendo que contextos, pues puede que los haya, pero no para todos. Para realmente tener una reintegración, integrarse, entrar económicamente, socialmente, culturalmente a estos entornos de los cuales salieron. También el rechazo que señalabas. ¿Por qué hacer algo por ellos si se fueron? También viene como toda esta postura, incluso por parte de la misma sociedad. Entonces es un trabajo, como bien señalabas, tiene que partir por parte de autoridades, pero también nosotros como sociedad, nosotros dentro de estos espacios como academia tenemos que también sacarnos el Trump que llevamos dentro, ¿no? Exacto. Sí, sería como un exorcismo. No, es que ahora lo que dices me llama mucho la atención, porque claro, durante estas semanas vimos pronunciamientos de grupos de investigación, de universidades, de revistas, de todos lados. Causó algo ver estas imágenes y estos audios, ¿no? Pero pues, es algo que ha estado pasando desde hace mucho tiempo, como bien dice, no solo que ahora, se hizo mediático en algún sentido, y eso en alguna forma movió algo dentro de la ciudadanía, no solamente en Estados Unidos, especialmente los que personas inmigrantes, sino también acá en México, ¿no? Pareciera que fue como algo tan fuerte que ha motivado opiniones, incluso movilizaciones, etcétera, etcétera, pero es algo que ha estado ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es algo que se va a pagar en algún momento? Yo la verdad no veo a Trump con la voluntad de hacer absolutamente nada, aunque se echó para atrás inmediatamente, pero no se le da la voluntad de hacer algo en términos de política, ¿no? En términos de algún programa que trate de hacer menos inhumanas estas condiciones en las que están retenidas las familias, ¿no? Y los niños principalmente, o sea. Sí, bueno, se echó para atrás, digamos, parcialmente. Medio paso, no, nada más. Leía en el New York Times antier, que decía, bueno, sí, ahora no vamos a tener niños enjaulados, vamos a tener a familias enjauladas, ¿no? Sí. Se ha cambiado una cosa por la otra. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, ¿no? No tenemos nosotros la capacidad
y parece que a nivel de la sociedad y a nivel gubernamental menos, ni la capacidad ni la voluntad de hacer algo realmente. Estaba pensando ahorita, por ejemplo, en los niños repatriados. Son niños que estaban en Estados Unidos bajo la custodia de las leyes allá, y un familiar acá, un padre, una madre o los abuelos piden la patria potestad de ellos, ¿no? Entonces hay todo un procedimiento legal, jurídico, para removerlos de los Estados Unidos y entregárselos a un familiar a quien lo está reclamando acá. Son los casos de niños que sus padres fueron encarcelados o murieron o se separaron y uno es indocumentado y el otro está acá y está pidiendo la custodia. En fin, son varios casos y son muchos niños que llegan a México en esas condiciones desde hace muchos años. Yo recuerdo haber hecho una investigación sobre estos niños repatriados en el 2004, creo. 2002, 2003. Hicimos un seguimiento de los niños que llegaban acá a Michoacán. Fuimos a buscarlos a sus lugares donde vivían por todo el estado, y las condiciones en las que estaban eran condiciones realmente deplorables, no en términos digamos económicos, pero sobre todo en términos sociales, en términos de integración en los pueblos, en la escuela y en la propia familia, ¿no? Encontramos muchísimos casos, y seguramente de esto podrá hablar Pati Merlo más tardecito. Encontramos muchísimos casos de niños con problemas emocionales, con problemas relacionales, obviamente con mala conducta en la escuela, con un aprovechamiento escolar muy precario. ¿Por qué? Pues porque los recibía aquí la Procuraduría de Defensa del Menor en el aeropuerto, los entregaba a sus padres con todo un procedimiento de verificación de los datos y todo esto. Pero a partir de ahí, los niños se desentendían de estos niños. Y los niños tenían que buscar la forma de salir adelante como pudieran, ¿no? Niños que posiblemente no tenían ni vínculos Absolutamente. que no conocían a la familia, no conocían el idioma, no conocían, entonces eran así entregados y... A su suerte. A su suerte, absolutamente a su suerte, ¿no? Entonces, digamos que como sociedad no tenemos y como familias no tenemos los elementos, no tenemos los recursos para paliar de alguna manera este sufrimiento social que siempre está asociado con las migraciones. Pues Gustavo, muy interesante todo lo que tuviste, lo que nos viniste a comentar el día de hoy. No será la última vez que te invitemos. Por ahí traes un proyecto bastante interesante del cual vamos a hablar más adelante. No sé si quieras agregar algo. No, pues felicitarlos por la chamba extra a la que se están echando. Es que les decimos que además esto, ¿no? trabajamos, somos investigadores. Diles para que nos crean. De pronto no nos crean, dicen, no es cierto, pero somos investigadores. Sí, son buenos investigadores en el observatorio. Lo han sacado adelante. Pues muchas gracias, Gustavo. Creo que ha sido bastante fructífera tu plática. Creo que es un tema que va a seguir en la boca unas semanas más y como decía, estamos en un año complicado, ¿no? Elecciones aquí en México, también en los Estados Unidos. La crisis parece que no desaparece, sino que se hace visible por momentos. Y algo interesante es que está empezando también a despertar, insisto, algún tipo de conciencia dentro de la sociedad y esperemos que esto pueda llevar a generar planes más bien estructurados, ¿no? Y no hasta ahora, ¿no? Y en la que la sociedad, nosotros, podamos tener alguna voz en eso, ¿no? A propósito, luego hacemos un comercial para invitar al Foro Mundial Social de las Migraciones que se va a celebrar en México, en la Ciudad de México,
Pero que en está el noviembre. previo. Hay uno previo en Michoacán, efectivamente, el 23 de agosto. La convocatoria la tenemos, por cierto, está en la página del observatorio para que la revisen. Ahí viene toda la información. Y es una de las pocas oportunidades que tenemos como sociedad civil, como sociedad organizada o no, de hacer, de levantar la voz. Y de meter este tema en la agenda política. Sobre todo iba a decir de hacer política pública, pero no, meter temas en la agenda política. Y que vienen de la voz de los migrantes, de los y las migrantes, ¿no? Y de familias y de gente que está viviendo, vaya, estas situaciones, ¿no? Creo que, como dice Gustavo y comenta Ariel, creo que este foro, el preforo, que va a ser el 23 de agosto, es una buena oportunidad para alzar la voz como sociedad civil y empezar a ganar terreno, ¿no? En esta temática que ha sido compleja desde siempre, ¿no? Exacto. Pues nuevamente, Gustavo, muchas gracias. Y ustedes no se vayan, ahorita va a pasar nuestra siguiente invitada. Pues, gracias, Gustavo. Seguimos, ahí estamos, seguimos. Hablamos ahorita a Pati. Sí. No se vayan, seguimos todavía aquí en el programa Café de Grano, Historias Migrantes y No Migrantes. Aprovechar para mandar saludos a la gente que nos sigue en Chicago, en California, en Texas, ¿Quieres mandar saludos, Gustavo? Indiana. Ay, mamá, mi papá, bueno. Sí, Bueno, Gustavo manda saludos también. A Mexicali, saludos también. También a Tabasco, a la colega Alejandra Díaz Alvarado, que nos está siguiendo desde la Universidad Autónoma de Tabasco. Muchos saludos hasta allá. Y bueno, si tienen algún comentario, pues ya saben, pueden escribir a través de la página del Observatorio Regional de las Migraciones. Déjenos su comentario, su opinión y nosotros le daremos lectura aquí. Creo que es importante que incluyamos varias voces y que, por supuesto, estemos enterados de lo que ocurre con esta situación que es bastante crítica y que tiene que ver con la separación de las familias y específicamente con los daños que se están produciendo en los menores que han sido separados y en algún sentido retenidos por el gobierno estadounidense. Y sin más, bueno, pues aquí te regreso la palabra, Ariel. Bueno, muchas gracias. Hola. Disculpen ahorita por el ruido que hice. Estamos transmitiendo desde la oficina. Pues nos va a acompañar. Matrushkas. Nos va a acompañar ahora nos acompaña en esta siguiente parte nuestra segunda invitada, la maestra psicóloga Patricia Merlo Barajas, quien, pues bueno, es psicóloga infantil y con ella hemos trabajado, es una integrante simbólica del Observatorio Regional de las Migraciones. Hemos trabajado varios proyectos dentro del observatorio que tienen que ver con la cuestión migratoria, pero sobre todo con retorno vía deportación de menores y sus familias. Pati, bienvenida. Muchas gracias, gracias por recibirme con la otra miembro honoraria simbólica del observatorio. Bienvenidas. Gracias. Pues Pati, el tema de hoy estamos hablando sobre menores migrantes. Sí. Y un poco, bueno, no un poco, sino un bastante haciendo eco de lo que está ocurriendo actualmente en la frontera, iba a decir frontera México-Estados Unidos, pero realmente vemos que está ocurriendo en gran parte de Estados Unidos, que los están movilizando en Nueva York, que los están, entonces, pues es sobre esta cuestión, quisiéramos saber contigo, bueno, a raíz de lo que tú has trabajado con nosotros, desde una parte, digamos, médica, clínica, lo que implica la separación de familias. Claro, sí. Sobre todo que lo hables tú desde tu experiencia como, bueno, psicóloga, pero también con la experiencia, con lo que hemos visualizado, con lo que he al conocido tiempo de trabajar de los niños acá con niños migrantes. Sí, pues definitivamente es una situación muy grave, ¿no? Yo cuando conocí, por ejemplo, a los niños en situación de migración, me di cuenta que pues la migración no era como el mayor de sus problemas, ¿no? O sea, era un evento vital estresante, pues, pero tenía que ver con o sea, el impacto que tenían de él tenía que ver como con muchas otras cosas. En este caso, estos niños que están siendo separados en este momento, pues son niños que no llegan ahí con una mente y un cuerpo muy saludables, ¿no? Muy sanos, que digamos, generalmente ellos ya vienen de contextos, vienen huyendo
muchas veces de contextos violentos, ¿no? Familiares, comunitarios, de situaciones muy complicadas. Y se trasladan ahí además con un adulto, generalmente vienen con su adulto más significativo, ¿no? Con quien tienen un vínculo. Ajá. Y entonces ser separados pues sí implica un evento vital muy estresante, ¿no? Sí puede ser como un tipo, sí. Ser separado justo de este vínculo significativo. Y ahorita, o sea, eso me resulta interesante, y más como esta cuestión que está señalando, pues puede que sean menores que vengan ya con, digamos, hasta con un historial de violencia, un historial de abusos, de vulnerabilidades complicados, ¿no? Claro, y vienen además pensando pues que se van a integrar a otra dinámica, ¿no? O sea, que vienen a una vida mejor, ¿no? Y ser separados de esa manera como tan brusca, ¿no? Sin previo aviso, por supuesto, sin previo aviso para nadie, es algo que sí puede dejar una secuela muy importante, ¿no? Un impacto muy grave. Y además también depende de la edad de los menores. Entre más pequeños sean los niños, pues es como menos la comprensión que pueden tener, y además más lo que necesitan a sus adultos significativos para que les ayuden a entender qué está pasando y a regular estas emociones. Ahorita acabas de señalar algo, ¿no? Y que es algo que de pronto uno ha visto en sus familias. De pronto cuando dicen está chico, no sabe, o sea, como dando a entender como no como pasa si nada, no se dan cuenta, exacto, no sienten, o sea, como una cuestión así. Tú ahorita acabas de decir, bueno, puede que muchos estén como en esta situación, pero justo necesitan digamos, ese intermediario, claro, esa persona, claro, que les esté acercando alimento, esa persona que les esté, a quien ellos les dicen incluso quiero ir a hacer pipí, y que es quien los lleva, o sea, están en una necesidad de esas personas. Claro, están muy dependientes, ¿no? De Exacto. estos adultos. Y que además son quienes les brindan protección. Hay una relación de protección desde los niños viendo al adulto como ser que les protege, que les provee, y que si de repente son separados, pues no se rompe algo muy grande, un vínculo, claro, muy grande, ¿no? Que seguramente por ahí entra la cuestión de las emociones y de, claro, eso, cómo afecta después el desarrollo de estos, ¿no? Sí, claro, este impacto de no comprender qué está pasando, de no tener adulto significativo que es un referente, de además quedarse con esta idea de, bueno, veníamos como a estar mejor y ahora estamos peor, ¿no? Entonces, definitivamente yo he estado leyendo mucho últimamente sobre lo que se dice, y sí hay unas versiones muy catastróficas, ¿no? De lo que puede pasar con estos niños a largo plazo. Y pues sí, efectivamente, sí puede haber una afectación importante, pero también no la puede haber, ¿no? Depende cómo se haga el manejo. Digo, si se reunifican a la brevedad las familias, lo cual estoy viendo que también es una situación muy complicada, porque, ¿no?, se ha vuelto muy complejo todo lo que es la burocracia, sí, para realmente que se les puedan acercar nuevamente a los niños, porque hay padres que ya están deportados. Sí, y entonces ¿cómo haces esta reunificación lo más pronto posible para evitar el mayor daño? Y después de que se reúnan, sí tendría que haber un tratamiento, ¿no? Un trabajo, un acompañamiento, de las ¿no? emociones, sí. ¿Qué problemáticas son las más recurrentes en este tipo de situaciones psicológicamente? No sé. ¿Qué se puede presentar en los menores? Claro, de entrada, pues una cuestión de ansiedad, ¿no? O sea, como este miedo como tan grande, ¿no? Y tan difuso de no sé qué va a pasar, ¿no? No entiendo, y incluso a los niños como les decía, entre más pequeños, pues más necesitados de este acompañamiento, y para ellos es casi como estar en peligro de muerte, ¿no? O sea, como estar así con una desesperación tal. Entonces, a corto plazo, pues esta ansiedad. Existe pues el riesgo muy grande de empezar a experimentar el trastorno por estrés postraumático, ¿no? Que es estar vivenciando continuamente, ¿no?, lo que pasó, y quedarse con un recuerdo que al menor estímulo que te pueda como recordar, revivir, experimentas toda la emoción nuevamente, ¿no? Eso a corto plazo. Pero este tipo de trastorno se puede seguir presentando y puede después, dependiendo como pues el temperamento de cada niño o el ambiente, se pueden presentar otras situaciones como depresión, ¿no? Se pueden presentar
ya que la atención está muy comprometida en esta situación de vida o muerte, ¿no? Sí se puede ver como que otras áreas de desarrollo, pues aprendizaje, ¿no? Una cuestión más de escolarización o de relaciones sociales se puede ver comprometida porque no hay como que la suficiente atención para poder estar en estas áreas, sino que uno está como en su propio problema, ¿no? Acabas de señalar algo que a mí me parece que es como una parte de los retos venideros, la cuestión del seguimiento. ¿Y esto qué va a representar? Pues obviamente van a estar con un estresor muy interiorizado, con esta situación que vivieron. Pero sobre todo se van a enfrentar en términos culturales, sociales, a un elemento muy clave, el tema tabú de la atención psicológica. Uh-huh. ¿Quiénes reciben atención psicológica en términos que lo que nos tocó justamente trabajar? Los que están mal, los que están locos. ¿Por qué no vas con el psicólogo? ¿Por qué no tienes este tipo de atención? ¿Qué es lo que nos decían en comunidades? Porque yo estoy bien, o sea, no estoy mal. Entonces, una cuestión de este tipo de tema tabú, que es una cuestión cultural, no solamente de los mexicanos, sino yo creo que gran parte de Latinoamérica, es una situación que podría empeorar como este escenario de ellos, y sobre todo también la otra, pues bueno, realmente profesionistas preparados para esta situación. El acceso a la atención. Sí. O sea, claro, sí, los profesionistas, y que se tenga el acceso, no solamente, que se brinde el acceso no solamente por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino también en los sitios donde van a ser expulsados, donde van a ser deportados, ¿no? Porque eso es algo que también ha estado latente en la discusión esta semana, ¿no? Las condiciones inhumanas y que no haya el acompañamiento o no hay la atención necesaria a los menores, ¿no? Claro. Y que esto es lo que se ha señalado en Estados Unidos, es que allá no, pero también debe haber un compromiso, como señalabas hace rato, Carlos, que debe de ser un compromiso entre varios países, el compromiso entre varios países para justo atender esto. O sea, esto no es algo únicamente que deba de atenderse en Estados Unidos, el seguimiento y todo esto. Claro, en las comunidades, porque Exacto. Lo que nos tocó ver de lo que decías, Ariel, es que bueno, no había servicios, para empezar no había como atención. Bueno, sí, la salud física estaba descuidada, ¿no? La emocional estaba completamente enterrada, ¿no? Y además hay un prejuicio muy grande hacia los migrantes, ¿no? Sí. Los de retorno y sobre todo los deportados, ¿no? Con esta idea de que algo habrán hecho. Por algo los regresaron. Andaban, por algo. Entonces la gente regresa con sus emociones, con su frustración, con su tristeza. Planes de vida truncados. Exacto. Y ellos lo que tendían a hacer, recuerdas, era más bien esconderse, ¿no? Sí. Entonces ellos no salían. Incluso me acuerdo una persona del DIF que entrevistamos que nos dijo, pues si aquí no hay de esos migrantes que están tristes y que regresan, pues no está porque están escondiéndose, ¿no? Entonces no hay la atención, pero tampoco está como esta, ¿no? Necesidad de buscarla, de exigirla. Y los mismos personas que trabajan en las comunidades que atienden a población en general tienen sus prejuicios de los migrantes, ¿no? Entonces también para ellos es difícil acercarse. Me acuerdo mucho que decían a los que sí veían como tristes o que no se terminaban de adaptar, decían, pues ¿por qué no se adaptan si son de aquí? Exacto. Aquí vivían, siempre han sido de aquí. Había como esta imposibilidad de comprender que ellos ya no pensaban igual o que había cambiado. Y además un señalamiento, pues si no se adaptan es porque no quieren. Y otra de las cuestiones, justo ahorita que manejas esto, Pati, te vas a acordar, cuando los que estaban atendiendo como toda esta cuestión de salud emocional, de salud, salud mental, los psicólogos en estas comunidades rurales, ¿qué es lo que nos señalaba? Recuerdo, saludos a Maricruz allá que estaba en Benjamillo, sí, que ahorita está en Guanajuato. Justo ella nos decía, el principal problema que yo veo es que me traen únicamente al niño y debemos de hacer una atención integral con la familia, trabajar en conjunto, pero me traen únicamente al niño como si el problema fuera del niño. Claro,
está muy generalizado, ¿eh? Yo soy psicóloga infantil y sí, los papás llegan con la idea de que al que hay que reparar, casi como si fuera una pieza, mire, se lo traigo porque está muy envidioso y vengo por él en una hora, ¿no? O sea, no se dan cuenta cómo todo el contexto, me le cambio el ¿no? chip. Sí, y me lo Tiene que ver regresa más del núcleo cooperador. familiar y de cómo empieza a desarrollarse el niño desde el núcleo familiar. Claro, y cuál es como todavía toda la influencia que ellos tienen o cómo están manejando situaciones, que a final de cuentas esas situaciones son las experiencias a partir de las cuales los niños Salud. Sí, entonces sí es una situación muy compleja. Por ejemplo, a estos niños habría que explicarles qué está pasando, pues, en su idioma, ¿no? Y pues poderles explicar qué va a pasar, pero creo que en realidad es el problema, ¿no? Y ahorita que señalas, tanto en su idioma, digamos, materno, como puede ser español, como cuanto en su idioma, en cuanto a la edad. Claro, sí, es su capacidad de comprensión, Sí. ¿no? Con las palabras que ellos a ese nivel pueden entender. Pero la verdad, y yo sí creo que si están siendo tan descuidados, y está siendo tan descuidado todo el asunto, pues también qué es lo que se les puede en este momento decir, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué es lo que se les puede decir? Pero sobre todo, algo que nos está dejando este tema, es que tenemos que ver también a los compromisos que las distintas autoridades de los distintos países también están adquiriendo. Más allá de que por allá una aerolínea salió y dijo, yo voy a costear, o sea, los voy a trasladar a los padres de forma gratuita de los que están acá en Centroamérica hacia la frontera para que puedan realizar como la reunificación familiar y solicitar a los hijos que fueron separados. Está bien, eso lo está haciendo una aerolínea, pero ¿y qué están haciendo los demás sectores de ese país? O sea, en cuanto a proyectos de atención, y insistimos un poco a lo que habíamos señalado hace un momento. Ocurrió en el 2014, ¿qué se hizo? Nada más se escandalizó de lo que estaban haciendo en Estados Unidos, se tomó nota de lo que se estaba haciendo con los menores en la frontera, cuántos no acompañados, que lo que estaban llegando se les cuantificó, y qué más se hizo. O sea, ¿qué va a pasar cuando regresen? ¿No? Pues, o sea, ¿y qué es lo que va a pasar ahorita más allá de seguir señalando como esta situación? Pues bueno, que es en cuanto a política vamos a generar. Lamentablemente entramos, y es algo que se había señalado, en un proceso, digamos, de veda electoral, también con un poco de veda en cuanto a propuestas. Va a salir un gobierno, va a entrar otro, pero ¿cómo es posible? O sea, debe de existir como una continuidad en cuanto a proyectos para tratar de atender esto, porque obviamente en estos niños separados hay mexicanos también. Sí. Algo que sea que realmente la población migrante está en una agenda política, y en una agenda política no por sexenio, no por municipio, sino en una agenda política, digamos, tiene que ser algo permanente. Vaya, porque esto ha sido así, las migraciones se han mantenido, ¿no? por un buen periodo de tiempo. Y claro, esto también requiere de políticas, no de sexenio, de cada 3 o 6 años, Algo ¿no? más Sino permanente. algo de permanente. involucramiento estructural, Sí, claro. más de fondo, ¿no? Y por ejemplo, yo sí pienso, con la experiencia en las comunidades, ¿qué va a pasar cuando regresen? En el sentido de que los niños van a seguir siendo, van a necesitar mucho a sus papás, ¿no? Todavía, o los adultos significativos. Y lo que yo he aprendido es que cuando los adultos están bien, ¿no? Cuando los adultos Exacto. están bien y pueden proveer a los niños de esta contención que necesitan, ¿no? De este apoyo, manejo de situaciones estresantes, pues los niños están bien o salen mucho más fácil de una situación difícil, ¿no? Pero cuando los papás también están viviendo, porque estos adultos que están siendo también allá separados de sus hijos, pues claro que también están teniendo un efecto importante a nivel emocional, ¿no? Y claro que también pueden regresar con trastornos depresivos o de estrés postraumático, y esos son los adultos que tienen que hacerse cargo de los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo contenerte a ti si no puedo conmigo mismo primero? Pero también cómo crear entornos saludables cuando en términos, digamos, insisto, algo que señalábamos hace un momento, están saliendo de entornos de violencia. O sea, es algo muy complicado, realmente es una situación muy complicada y que debemos de verlo en el mayor,
digamos, con el mayor lente posible para tratar de captar en toda la dimensión y no La solamente complejidad, ¿no? este punto exacto, porque de pronto nos quedamos, insisto, nos estamos quedando únicamente con esa parte, lo que está ocurriendo allá, con estas denuncias, con estas pues como decía Gustavo, con estar señalando de manera con todos los términos negativos a esta situación. Pero hay que tomar en cuenta y hay que decir, pero bueno, y a nosotros algo nos corresponde de ahí. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? ¿Qué es lo que nos corresponde trabajar? Pati, tú algo que tú dijeras, bueno, yo creo que esto sería necesario para esta situación. Algo que tú desde la la psicología ya nos diste varios puntos, una cuestión de seguimiento, acompañamiento, digamos, a toda la familia. Sí, yo creo que he visto mucho esta idea de que los niños son el futuro, ¿no? Ya ven. Pasarle pequeñito porque son el presente mismo los niños. No eso, o sea, no son el futuro, pues, son el presente. Las experiencias que están teniendo ahorita es lo que está formando su bagaje. Exacto, lo que está formando. Son el presente. Sí, son el presente y hay que tener en cuenta que, bueno, sí, al niño primero y el interés superior, eso es un avance muy importante, pero algo para que los niños estén bien es que las personas cercanas a ellos, los adultos cercanos a ellos estén bien. Entonces quitarse esa idea de que solo hay que atender a los niños y que porque son el mañana. No, hay que atender a los niños porque son ahorita, no son el presente, sus experiencias son lo que los están formando y los adultos alrededor son vínculos muy importantes para estas experiencias y entonces también hay que ver cómo están los adultos a su alrededor. O sea, al pensar en niños tenemos que pensar en sus padres y tenemos que pensar en los adultos que los están criando, ¿no? Padres tutores, adultos significativos, ¿no? Entonces, como quitarnos esta idea de que solo al niño, igual en este sentido que dicen abrir el lente, ¿no? Y analizar un poquito más que para que el niño esté bien, hay que ver muchas otras cosas a su alrededor, entre ellos sus adultos que también requieren estar bien, ¿no? No, pues, vaya, si no hay algún otro comentario, sí, no sé no, si pues empezar a cerrar el programa. Yo creo que es bastante importante lo que nos ha venido a plantear Patti, ¿no? Por un lado, lo que nos planteaba Gustavo acerca de la política, es una situación que ha sido constante, y por otro lado la parte de las emociones y todas las afectaciones psicológicas que pueden tener los niños, pero también los adultos a través de esta situación que es la separación familiar, ¿no? Y esta cuestión de requerir el acompañamiento, de requerir atención y pues también exhortar a los gobiernos, ¿no? Y principalmente a los Estados Unidos, que en estos centros de retención, pues vaya, que se brinden todas estas herramientas para que de alguna forma la detención no sea tan inhumana como lo está haciendo, ¿no? Digo, de por sí es deplorable tener en estos momentos avanzados de la vida, pues centros de detención, ¿no? Pero pues, estos tienen que tener en algún sentido las atenciones adecuadas para estos menores y para las familias, ¿no? Y en el proceso de deportación, pues también los diferentes gobiernos tendrían que echar mano de generar programas o proyectos que de alguna manera permitan a las familias pues en algún sentido atender estas situaciones, sí, ¿no? Que no son nada son fáciles, simples, ¿no? Y que no se arreglan tampoco de la noche a la mañana, ¿no? Exacto. Sí, es un proceso, ¿no? Todavía más. Y justo lo que señalabas ahorita, Carlos, bueno, los efectos que pudieran tener, pero también, como señalaba Patti, los efectos que ya tienen. O sea, eso sería interesante. Y pues bueno, también exhortar, señalar a los distintos gobiernos, que yo creo que hay una cuestión importante que deben de hacer, más allá de los programas de folleto. ¿Por qué programas de folleto? Porque de pronto te entregan folletos donde dicen todas las atenciones, programas que tienen, pero en la práctica ves que nada de eso está aterrizando a la escala más pequeña. Entonces, dejar esos programas de folleto para empezar a impactar y a dar seguimiento y acompañamiento a todo este tipo de situaciones. Y pues bueno, no solamente señalar y ver lo que está haciendo en el gobierno de Estados Unidos, sino también qué están haciendo los distintos gobiernos que deben de estar inmiscuidos. Pues Patti, te agradecemos mucho realmente que nos pudieras acompañar con esta visión distinta a la que nosotros tenemos, una visión pues
digamos, yo así lo vería, que debe de tener una gran atención, para tratar de generar programas ahorita de atención en donde la parte, digamos, mental, emocional, esté presente, Sí, que para bueno. parte de una atención y quitar como estos tabús a esto. Pues no sé si quieras mandar saludos, Pati. Vamos a mandarle saludos al papá de esta niña que no se pudo quedar con ella porque se fue a trabajar a la universidad, y a la gente de Cotija también, que es nuestro terruño más cercano. Eso es todo. Pues con esto, pues bueno, nos despedimos de un programa más de Café de Grano, historias migrantes y no migrantes. Roscas en los controles técnicos. Hoy no estuvo, pero de aquel lado está, para que no lo extrañen sus fans. Lindo. Y pues De bueno, Jiquilpan para el mundo. de Jiquilpan para el mundo. Y pues bueno, agradecemos mucho su atención, y pues agradecemos mucho la presencia de ustedes. Carlos, nuevamente gracias por Hombre. seguir acá. Roscas también, muchas gracias. Y recordar a la gente que si tienen comentarios o nos quieren compartir algo de lo que se habló hoy acá, pues está ahí la página del observatorio donde pueden escribir. Siempre se atienden los mensajes. Así es. Y que nos sigan en los programas venideros, ¿no? Aquí en Café de Grano. Sí, Pues, claro. ok, Claro, bueno, vamos a empezar a mandar. La maestra casi nunca tiene nada que hacer, entonces sí. Ahora le Sí, entusiasta. se atiende, se manda se saludos, atiende. de todo. Sí. Muchas gracias. Bueno, saludos, hasta luego. Adiós. Café de Grano.